una condición. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La condición para tener ese seguro que Dios nos está ofreciendo es que podamos habitar bajo el abrigo del Altísimo. Entonces, eso genera una pregunta. ¿Qué es el abrigo del Altísimo? ¿Qué es el abrigo de Dios? ¿Cómo nosotros podemos estar ahí para poder tener esa protección que Dios nos está brindando? Y pues mientras lo estuve analizando, he llegado a la conclusión de que ese abrigo no necesariamente sea un lugar físico. En la iglesia es la casa de Dios. Acá venimos los sábados, los miércoles, los viernes, a alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Venimos a visitar a Dios en su morada. Pero más allá de eso, Dios demanda que nosotros tengamos una vida de constante comunión con Él. Más allá del momento que nosotros pasemos acá en la iglesia, lo que podamos compartir con los hermanos, el culto que se realice, los himnos y todo lo bello que forma parte del programa de la iglesia. Más allá de todo eso, Dios desea que nosotros podamos tener una relación íntima con Él. Dicen que para poder llegar a conocer a una persona, no basta simplemente con verla en un público, sino que necesitas tomar un tiempo, acercarte a esa persona y hablar en privado con esa persona. Pasa lo mismo con Dios. Para que podamos llegar a conocer a Dios, para que nosotros podamos llegar a tener la protección de Dios, necesitamos tener diariamente una relación con Dios. En el hebreo, la palabra que se utiliza originalmente para abrigo, en este caso, representa un refugio, un escondite o un lugar secreto. Por tanto, en nuestra vida necesitamos tener un lugar, un momento diariamente en el cual podamos estar en contacto con Dios. Más allá del culto que se realice en las mañanas, el culto devocional familiar, necesitamos tener un momento en privado con Dios para que podamos escudriñar su palabra, entender lo que ahí Él nos quiere decir, más allá de la interpretación de que alguien nos pueda dar, sino que podamos analizar por nosotros mismos qué es lo que Dios verdaderamente quiere para nosotros, qué es lo que Dios verdaderamente quiere en nuestras vidas. Habitar bajo el abrigo del Altísimo requiere que diariamente en oración, en el estudio de la palabra de Dios, podamos buscar tener una relación con Él y así entonces poder vivir bajo su voluntad. Continúa diciendo en el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Los castillos usualmente son lugares que son fortalezas, lugares seguros, en donde pase lo que pase, venga quien venga, será el último lugar en caer. El pueblo entero podrá caer, pero el castillo no se va a desmoronar. Por tanto, si Dios es nuestro refugio y nuestro castillo, independientemente de lo que pase en la iglesia, independientemente de lo que pase con los líderes en la iglesia, independientemente de que en donde nosotros estemos no haya un líder que esté encabezando una reunión para hablar con Dios, si tenemos en Dios un refugio o un castillo, entonces estaremos seguros. Dios promete que en medio de cualquier circunstancia en la que nosotros estemos, Él nos librará. Promete protegernos por medio de su palabra. El ser humano toma
tiempo, gasta dinero buscando la clave para el éxito, buscando el camino hacia la felicidad. Pero vemos que la palabra de Dios es todo lo que nosotros necesitamos para poder ser cristianos felices y exitosos en la vida. Ahí Dios nos permite en ese manual todo lo que nosotros necesitamos saber para llevar una vida feliz. Cómo llevar una vida correcta delante de Dios, cómo llevar una vida como hijos, cómo llevar una vida como esposa, cómo llevar una vida como esposo, como padre, cómo llevar una vida en la sociedad, en donde sea que nosotros nos encontremos. En la Biblia encontramos un medio para nosotros poder vivir bien. Además de eso, Dios nos dice que no importa quién quiera asustarte o quién te persiga, aunque andes en camino de muerte, Él va a estar ahí para protegerte. Lo dice en este salmo y lo encontramos en el Salmo 23. ¿Qué mejor promesa que esa? Que independientemente de donde nosotros estemos, Dios esté a nuestro lado y nos esté guiando. Literalmente es tener el creador de todo, el que conoce todo lo que existe, aquel que ha vivido todos los años existentes, conoce el corazón de los hombres, conoce lo que es bueno, lo que es malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Aquel Dios promete que independientemente de donde nosotros estemos, aunque estemos atravesando cerca de la muerte, Él promete estar ahí con nosotros y ofrecernos un lugar seguro. Dice también que verás caer 1,000 y 10,000 a tu lado y a ti nada te llegará. O sea, vemos que no promete que no vas a pasar dificultades, no te dice que vas a vivir una vida de burbuja, porque sabemos que la vida espiritual, la vida como cristiano, normalmente nos encontramos en dificultades, normalmente nos encontramos en desacuerdos, pero Dios nos dice que a pesar de todas esas dificultades que pueda llegar a tu vida, Él te va a proteger. Todo esto Dios promete proveérnoslo y aún mucho más, pero todas esas promesas conllevan una condición. Tenemos que habitar bajo el abrigo del Altísimo. Habitar bajo el abrigo del Altísimo conlleva andar con Dios, pero a veces nuestro mayor problema, el mayor problema del ser humano, es que muchas veces quiere gozar del beneficio, quiere gozar de la promesa, quiere gozar de Canaán, quiere gozar de lo bueno, sin tener que pasar por las dificultades, sin tener que tener un compromiso. Mucha gente dice que quiere ir al cielo. De hecho, es el motivo por el cual todos nosotros estamos acá. Todos dicen creer en Dios, amar a Dios, que un día quieren ir a vivir con Dios, pero el ir a vivir con Dios, el ir al cielo, conlleva condiciones, conlleva sacrificios. Dice en Hebreos 12, 14, que sin la santidad nadie verá a Dios. O sea, no es que haya una mínima probabilidad, no es que haya una ventana por el cual pasar, no es que haya otra alternativa, es que sin la santidad nadie verá al Señor. Pero más interesante aún, en el capítulo 11 del mismo libro de Hebreos, en el versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a aquellos que le buscan. Por tanto, vemos que el deseo de querer ir al cielo, el deseo de habitar con Dios, conlleva condiciones. La manera en cómo nosotros manejamos nuestra vida, la manera en cómo nosotros manejamos nuestro tiempo, influenciarán en la posibilidad de que nosotros podamos ir al cielo o que nosotros nos perdamos. Para poder habitar con Dios necesitamos preparar nuestra vida. Elena G. White menciona y dice que la santidad no es una emoción, sino una entrega total de voluntad a la voluntad de Dios. Es vivir en obediencia a todos los mandamientos divinos. O sea, que la santidad no es cuestión de un momento o de un día, de que el día sábado simplemente sea el día por el cual nosotros marchemos por la línea recta, sino que es vivir una vida en obediencia a los mandamientos divinos de Dios. Habitar bajo el abrigo del Altísimo implica santidad, vivir apartado del mal y reflejar el carácter de Dios. Para eso es necesario tener una comunión diaria con Dios y de ese modo entonces podemos gozar del beneficio, de la promesa y del seguro que Dios nos ofrece. Porque más abajo en el Salmo continuamos viendo que dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Son muchas las promesas que Dios hace en su santa palabra. Pero en el versículo 14 hay una condición para poder gozar de esos beneficios que Dios nos está brindando. Por cuanto ha conocido mi nombre. Muchas veces oramos a Dios y esperamos que Dios nos responda. Esperamos un día poder ir al reino de los cielos. Esperamos que Dios en nuestras dificultades nos acompañe y nos libre. Pero Dios desea que nosotros conozcamos su nombre. Ahora entonces, eso nos genera otra pregunta. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? Porque Dios le llama a Dios todo el mundo le dice, bueno, Dios, yo creo en Dios, tú crees en Dios, amamos a Dios, dicen por ahí que servimos al mismo Dios. Pero sin embargo, Dios, el nombre de Dios va más allá de expresar una palabra. El nombre de una persona es sumamente importante. Que estemos en una reunión, en una gran asamblea y que nuestro nombre sea mencionado, eso es importante. En el reino de los cielos, en el libro de la vida de aquellos que han de ser salvados, el nombre que Dios ahí escribirá es el nombre que usted usa, el nombre por el cual todo el mundo le llama. Por tanto, el nombre es sumamente importante. Y Dios sabe que el nombre es sumamente importante. Lo vemos cada vez que habla con el ser humano. No se refiere al ser humano como una persona que ande por ahí simplemente, sino que le llama por su propio nombre.
Cuando habla con Abraham, le llama por su propio nombre. Cuando habla con Jacob, cuando habla con Job, le llama por su propio nombre. Llama a Moisés desde su propio nombre. Por tanto, Dios te conoce por tu propio nombre. Y por ese mismo nombre, Él nos llama. E incluso, si fuera necesario que nuestro nombre, nuestra vida sea cambiada para poder cumplir con el mandato de Dios, para cumplir con aquello que Dios nos está pidiendo, Él cambiará nuestros nombres. Lo vemos en la historia de Abraham, lo vemos con Sarai, con Jacob, que para ellos ser parte de la promesa que Dios les estaba haciendo, fue necesario que ellos tuvieran un cambio de nombre, un cambio de identidad. En la mentalidad hebrea, el nombre no era simplemente una etiqueta o un modo de referirse a las personas, sino que era la esencia misma de esa persona, era el carácter de esa persona. Por tanto, conocer a Dios implica, más allá de conocer su nombre, de mencionar su nombre, sino de conocer y tratar de entender la esencia de Dios y el carácter de Dios. Es imposible que nosotros podamos conocer lo que a alguien le gusta, lo que no le gusta, si no tomamos un tiempo para compartir con esa persona. Es imposible que yo sepa cuál es la fruta preferida de la hermana Petra si yo no me tomo un tiempo a hablar con ella. Imagínense que es lo mismo con Dios. Es imposible que nosotros podamos saber qué Dios quiere para nosotros y qué no quiere para nosotros sin que nosotros dediquemos un tiempo a relacionarnos con Él. Por eso es que en todas esas promesas que Él nos hace, Él nos pide tener una comunión con Él, que podamos habitar bajo el abrigo del Altísimo, que podamos tener una vida de devocional diaria, que podamos escudriñar su palabra para conocer acerca de nuestro Dios. Imagínense que usted va a ir a pasar 1000 años en un lugar con un ser, con una persona, y que ahora usted no se dedique un tiempo a investigar acerca de esa persona y conocer acerca de esa persona. Normalmente cuando vamos a un lugar muy importante donde hay muchas personas, nosotros tratamos de conocer acerca de ese lugar, cómo son por ahí, qué se hace ahí, qué no se hace, para evitar pasar una vergüenza. Pues en tanto, es lo mismo con Dios. Pasaremos 1000 años en el cielo, por tanto, es necesario que ahora nosotros podamos dedicar nuestro tiempo para investigar acerca de Dios, conocer a Dios y saber en qué nosotros nos estamos metiendo. Dios dice, por tanto, ha conocido mi nombre, yo le libraré. O sea, que nosotros para poder gozar de ese beneficio, Dios desea que nosotros le conozcamos. Así como Él nos conoce a nosotros por nuestro propio nombre, sabe lo que es bueno para nosotros y lo que es malo, sabe lo que nos gusta y lo que no nos gusta, conoce los deseos de nuestro corazón. Así también Él desea que nosotros escudriñemos su palabra, que conozcamos los deseos que Él tiene para nosotros, que son deseos de bien, no de mal. Dios desea que a nosotros nos vaya bien en la vida, desea que seamos exitosos, pero para eso necesitamos tomarnos un tiempo para conversar con Dios. La palabra de Dios es la única manera por la cual nosotros podamos conocer la verdadera voluntad de Dios. Yo podré estar aquí hablando
cualquiera podrá estar ahí hablando acerca de Dios, pero estará dando su propia interpretación de lo que ha entendido acerca de Dios. Por tanto, es necesario que personalmente nosotros busquemos en nuestra Biblia y entendamos verdaderamente qué dice la Biblia acerca de Dios. La palabra de Dios es la única luz que nos ilumina en nuestro camino. Es la luz que alumbra nuestros caminos para que nosotros podamos transitar. Y es el camino hacia la libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No hay manera de que podamos ser libres del pecado, libre de la presión social, libre de todos los problemas que nos rodeen, sin que nosotros nos apoyemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el único camino que nos lleva hacia la salida de esta vida de muerte, de problema y de dificultades. Porque Dios ha dicho, entre todas las promesas que Dios ha dado, la mejor para mí, la mejor de todas las promesas, es que un día Él va a regresar, nos va a tomar consigo y nos llevará a un lugar donde no existe el mal. Es la promesa por la cual nosotros estamos aquí. Por tanto, es necesario que empecemos a cumplir con nuestra parte de esa condición para que nosotros podamos gozar de esos beneficios. Y el libro Conflicto de los Siglos dice algo interesante acerca de estudiar nuestra Biblia, acerca de conocer nuestra Biblia. Y dice que bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. Jesús pudo resistir a los ataques que Satanás les estuvo haciendo porque Jesús dedicaba tiempo de su vida a hablar con Dios, a conocer a Dios, a estudiar la palabra de Dios. Si Jesús, que fue el mismo Hijo de Dios, necesitó de todo eso para poder resistir al mal, mucho más aún nosotros, simples pecadores, necesitamos más conocer la palabra de Dios, porque si nos alejamos de eso, entonces nos encontramos fuera de la protección que Dios nos promete. Él promete que nos va a proteger de las tentaciones, que nos va a cuidar, nos fortalecerá. Su amor es para todos. Su amor no cambia. Dios nos ama, pero muchas veces con nuestras acciones simplemente nos alejamos de Dios. Pero Dios sigue en el mismo lugar con las manos abiertas, esperando a que nosotros podamos regresar a los pies de Dios. Estudiar la Biblia es el medio por el cual nuestra fe puede crecer verdaderamente en Dios. Si no estudiamos la Biblia y no conocemos todo lo que Dios ahí expresa, es imposible que nuestra fe pueda crecer. Si no tienes la fortaleza de Dios cuando lleguen las dificultades, en vez de verlo como una oportunidad para poder madurar en la fe, como una oportunidad para crecer, empezaremos a culpar a Dios del por qué nos está sobreviniendo tantas cosas. Job fue un hombre perfecto a la vista de Dios. Dios incluso se la jugó con Satanás apostando a Job, sabiendo que Job le era fiel. O sea, Dios confió tanto en Job, en la fidelidad de Job, y todas las dificultades que le sobrevinieron a Job, después de pasar esas dificultades, la fe de Job no desvaneció, sino que más bien creció. En los últimos capítulos del libro de Job, cuando Job tiene un conversatorio con Dios, una vez que Dios habla con Job, Job le dice
ahora te he conocido y quiero seguir conociendo más acerca de ti. La palabra de Dios tiene eso que hace en el ser humano, que conforme nosotros la vayamos estudiando, vayamos haciendo de él un hábito, va creciendo nuestro interés en estudiar la Biblia, en conocer más a Dios, porque vemos tantas cosas interesantes que Dios hace y tantas maravillas que Él puede hacer en nuestras vidas. Dios promete que aquel que conozca su nombre, cuando le ore, le va a responder. Aún en su angustia, va a estar con esa persona. Pero no va a estar ahí simplemente por estar, sino que en medio de tu dificultad, Él te librará. Te saciará con vida eterna y lo mejor de lo mejor, te mostrará su salvación. Todas esas ricas promesas y bendiciones, Dios lo tiene para mí y lo tiene para ti también. Ahora la pregunta sería, ¿decides tú habitar bajo la sombra del Altísimo o solamente deseas venir a visitarle de vez en cuando? Porque con venir a la iglesia 3 veces en la semana, eso no es suficiente para que nosotros podamos tener una verdadera comunión con Dios. Entonces yo le pregunto, ¿decides tú hoy asegurar tu vida con Dios o decidirás quedarte fuera? Es una pregunta para que nosotros la podamos reflexionar en nuestras vidas, que nosotros podamos irnos a casa pensando en eso. ¿Estoy yo trabajando para poder estar bajo el seguro y la protección de Dios o simplemente estoy yendo allá de vez en cuando? Con eso en mente vamos a ponernos de pie y cantemos juntos el himno 261. Yo me rindo a ti. Himno 261, yo me rindo a ti.